Un gran saludo a todos, les habla Dante Urbina. Como pueden ver, acá estoy junto con mi amigo Henry, que él no necesita mayor presentación. Y desde ya quiero empezar este diálogo. Vamos a hablar sobre filosofía, vamos a hablar bastante sobre filosofía, dándole un gran gracias. ¿Por qué? Porque una pregunta que yo recibo de forma muy recurrente es, Dante, ¿podrías recomendarme algún libro o manual introductorio, ¿no? Para adentrarme en la filosofía o para conocer o introducirme en la filosofía? Y la verdad que frente a esa pregunta yo no tengo mayor respuesta, o no tenía mayor respuesta, porque yo me adentré en la filosofía leyendo directamente a los filósofos. El primer libro de filosofía que leí fue El Anticristo de Friedrich Nietzsche, este libro de 1895. Y así me fui a leer directamente a los filósofos y bueno, una vez eso, pues no veía mucho objeto de un manual. Pero se dio el caso y con el mérito suficiente de poder acceder a esta joya. ¿Hay filosofía en tu nevera? El libro recientemente publicado por Enric. Y bien, me simplifica la vida y te doy muchas gracias porque ya voy a poder recomendar una fuente específica de un tratamiento introductorio a la filosofía. Entonces, bueno, te doy ese gracias y que nos quieras comentar para No, empezar. muchas gracias a ti, Dante, de verdad, por la invitación y que me alegro muchísimo que realmente te haya gustado y que lo vayas a, a recomendar para gente que se quiera introducir, porque esa era la idea, ¿no? Un poco yo quería, como hacía tiempo que quería escribir una especie de introducción a la filosofía, pero como que diera un poco las herramientas para que la persona que se quiera introducir no se como muera por el camino, ¿no? Y no se meta en laberintos sin salida y tal, ¿no? Entonces yo quería dar un poquito algunas pautas que a mí, bueno, se me han ido quedando después de tantos años estudiando esta materia, ¿no? Así que nada, muchas gracias, de verdad. Podría subtitularse perfectamente Cómo introducirse a la filosofía sin morir en el intento. La verdad que el libro está muy bien, te felicito el modo en que está escrito a diversos niveles. En primera instancia, el libro es ameno, tiene bastante de la sazón, por decirlo así, del canal Adictos a la Filosofía. Hay muchas partes de humor, muchos chistes, muchas ironías, hay siempre con inteligencia, siempre esa ironía inteligente, alegre, lúdica, ¿no? A lo largo del libro, eso está muy bien, pero al mismo tiempo no le resta la rigurosidad, algo que es muy difícil de equilibrar. Por supuesto que proliferan en YouTube videos que pues plantean explicar la filosofía en unos pocos minutos, o te explico a Aristóteles, te explico a Platón, Kant, Hegel, etcétera, pero a la hora de la hora los tratamientos no suelen ser rigurosos y suelen ser personas que se han familiarizado con ciertas ideas sobre el autor en lugar de directamente con los autores. En cambio, en el libro aquí hay un lenguaje ameno, sencillo, pero al mismo tiempo un rigor académico. Yo veo las referencias académicas, al final de los capítulos das como para ampliar más, y dentro de la literatura que tú recomiendas para ampliar es literatura pesada. Literatura de algunos papers o libros que son complejos de leer, pero acá en gran parte está explicado de modo sencillo. Entonces, poder compaginar ese carácter ameno incluso lúdico, sarcástico, gracioso, irónico, con el rigor, la claridad, la explicación, es una gran cosa y te felicito por ello. Pues Muchas bien, gracias. vamos a tratar algunas cuestiones porque tenemos mucho que hablar. Ahí yo le he dado pues un repaso al libro y hay algunos puntos sobre los que quisiera ir, pero quiero empezar con lo siguiente. Mira, Henry, quiero plantearte la cuestión de si es posible o deseable la neutralidad en la redacción de un manual de filosofía, porque esto podría verse como un manual introductorio de filosofía. ¿Podemos decir que es neutro? En caso sí, en caso no, ¿eso es bueno, es deseable? Cuéntanos. No, no es neutro. A propósito, además, yo no quería escribir un libro neutro, en parte porque creo que eso no es posible. O sea, ahí estoy respondiendo un poco a tu pregunta. Yo creo que no es realmente posible
la neutralidad en un manual introductorio de filosofía, ni que sea porque ya en la misma selección de temas de autores ya hay juicios de valor, en la misma presentación de un autor hay juicios de valor, en la manera en cómo se presenta. Entonces, de hecho, a mí lo que me ha pasado muchas veces es de libros que se presentan como yo te estoy explicando, digamos, el pensamiento de este autor de manera neutra y tal, pues lo que hay detrás es un juicio de valor escondido y eso influye a la hora de explicar a ese autor y se explica mal o no se explica con la profundidad que requeriría, etcétera, ¿no? Entonces, yo ya partía de que no es posible escribir realmente un libro neutro de introducción a la filosofía, que el intento de hacerlo es un poco tramposo hasta cierto punto, ¿no? Entonces yo no quería hacer eso, yo quería ir de frente en plan, mira, no, yo llevo más de 10 años estudiando filosofía, entonces obviamente tengo mis posiciones, tengo mis razones detrás de esas posiciones y las voy a presentar, voy a ir con la cara descubierta, ¿no? Entonces yo defiendo una posición a lo largo del libro que se podría llamar como, bueno, es una especie de aristotelismo en sentido amplio, ¿no? Entonces yo es lo que defiendo y es lo que me parece mejor al final. Y creo que también es interesante para la persona que se introduce encontrarse con, bueno, que hay una postura defendida y con la que yo puedo, con la que la persona puede realmente interactuar, ¿no? Que te está obligando de alguna manera, bueno, pues a ver, a medirte con lo que yo te estoy diciendo y tal, ¿no? O sea, yo creo que eso no está reñido con escribir un buen libro de introducción a la filosofía y tampoco está reñido con lo que es el rigor a la hora de explicar los distintos autores, incluso los autores con los que no estás de acuerdo, ¿no? O sea, ser neutral no me parece que esté exigido, pero ser riguroso en la presentación de las ideas de los otros, sí, ¿no? Y entonces eso es lo que yo intento, ser riguroso cuando presento lo que piensa Kant, lo que piensa Hume y tal, y luego sí, voy a decir porque me parece que no estoy de acuerdo y donde discrepo yo con ellos, pero vamos, eso es lo que intento yo hacer. Me parece que es excelente y esa es una de las razones por las cuales, o sea, te agradezco de poder tener un manual introductorio que recomendar, que presentar a la gente que me pregunte al respecto, porque coincido contigo plenamente en que no es factible escribir un manual de filosofía neutro. Como tú dices, ya el solo hecho de la selección de los autores, la selección de las cuestiones, en qué orden se van a poner, ya algo tan básico como eso implica juicios de valor. Y lo que sucede es que nos pueden estar vendiendo gato por liebre. O sea, nos venden la liebre supuestamente de que es neutro en la aproximación y que uno está leyendo un manual neutro. No, pero ahí está el gato. Ahí está el gato. Ahí, digamos, con un disfraz de liebre o algo así. Los juicios de valor están implícitos. Entonces, yo coincido contigo en que es mucho mejor poner las cartas sobre la mesa y en ese contexto la persona también filosofa porque al tener que ponerse en contraste con un pensamiento que se está explicitando, filosofa también. Y una forma de introducirse a la filosofía es eso, es filosofando, no es simplemente leer para informarse como si fuera simplemente revisar un periódico, unos acontecimientos del día y ya, no, introducirse a la filosofía es que uno como se introduce al agua, o sea, es mojándose, es filosofando y esto implica una discusión, un contraste o una aceptación de determinados pensamientos, ¿no? Entonces, sí, me parece que eso está muy bien. También me parece excelente la distinción de la neutralidad y la rigurosidad. O sea, no es que se pretenda una neutralidad y eso en realidad humanamente no es posible. Y incluso podría discutirse si es que es deseable la neutralidad, ¿no? No necesariamente es deseable. Por ejemplo, hay determinados puntos de vista filosóficos que son claramente absurdos o claramente inmorales y la neutralidad frente a eso yo creo que no es una cosa deseable, ¿no? Claro. Y por otra parte, para cerrar, está el hecho de que hay que procurar la rigurosidad, pero no, o sea, presentar bien a los autores. Yo también procuro mucho eso. Yo cuando escribo en los libros pues, que he publicado, interactúo mucho con objeciones, mucho con los pensamientos del contrario. Tengo como una estructura de pensamiento muy combativa de refutar al otro, pero trato de ser muy riguroso con las fuentes, de quién estoy citando, de citar sus propias palabras de aquel a quien voy a criticar y no lo que otros dicen que dice o lo que yo me acuerdo que decían que dijo o algo así, ¿no? Hay que ser riguroso. No sé si quieres agregar algo sobre esta primera cuestión. No, en absoluto estoy completamente de acuerdo. O sea, al final, o sea, yo creo que
O sea, es lo que decías, o sea, la filosofía al final lo que nos interesa a los filósofos es la verdad, no nos interesa simplemente explicar lo que pensaron otros. Lo que pensaron otros lo explicamos para llegar a la verdad. Entonces, eso se tiene que hacer pensando y tomando posición. Entonces, me parece que la mejor manera, como tú decías, ¿no? La mejor manera de introducirse a la filosofía es de la mano de alguien que va tomando posición porque ya ha ido de alguna manera tomando posición a lo largo de muchos años de estudio, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una buena manera y es lo que he intentado hacer, vamos. Excelente. Pasemos a un segundo punto. Algo que me ha gustado mucho así empezando nomás el libro es que vas directo así en la crítica al cientificismo, por ejemplo, ¿no? En la página 18 dice, cito, no tiene mucho sentido la idea de que la ciencia empírica es la única forma de conocimiento válida y que por ello no necesitamos a la filosofía. Llamamos a esto cientificismo. De entrada, es una tesis autocontradictoria. Que la ciencia es el único medio para alcanzar conocimiento no es una conclusión a la que se pueda llegar por medio de la ciencia. Que solo hay que creer lo que es demostrable científicamente no es científicamente demostrable. Efectivamente, ¿no? La proposición solo debemos creer las afirmaciones científicamente demostrables, no la podemos demostrar en el laboratorio, no está al alcance de telescopios o microscopios, no la vamos a demostrar por esa vía y en consecuencia la proposición no sería creíble, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí se tiene una dificultad en el cientificismo. Pero también apuntas otra dificultad. Cito, además la ciencia empírica está basada en un montón de presupuestos que es objeto de la filosofía estudiar, que existe una realidad extramental, que hay otras personas además de nosotros, que nuestras facultades cognitivas son fiables, que el pasado existió y nos informa acerca de cómo será el futuro, etc. Por último, no pocas veces los resultados científicos están abiertos a múltiples interpretaciones. Y ahí entra de nuevo la filosofía, para evaluar las consecuencias de cada una con respecto a todo lo demás que sabemos acerca del mundo. Por ejemplo, yo de profesión soy economista, tenemos las ciencias económicas, y uno lo puede ver como una ciencia muy práctica y que es ajena pues a estas discusiones filosóficas tan elevadas, etcétera. Pero como yo soy muy enfático en decir la ciencia económica o la economía como saber humano es una ciencia humana que se basa en un concepto de ser humano. Y desde ya toda la teoría económica está condicionada por un cierto concepto de hombre. Entonces tiene presupuestos antropológicos. Y estos presupuestos antropológicos son del orden filosófico, o sea, de la antropología filosófica. Y asimismo hay presupuestos valorativos, axiológicos, ontológicos, de una ciencia tan práctica, por decirlo así, como la economía. Esto también se puede reflexionar en otras áreas como la física, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar un poco, extender este tema del cientificismo y la crítica al cientificismo? Sí, sí, sí. Ese era un tema que yo quería tratar inicialmente con un capítulo y de hecho lo llegué a escribir, pero finalmente es un capítulo que quedó fuera del libro. Era un capítulo donde yo hacía una crítica un poco más extensa al cientificismo, valoraba ver cómo se tiene que relacionar el filósofo con el científico, pero al final lo terminé quitando porque me quedaba demasiado largo el libro, me rompía un poco el flow del razonamiento, del índice del libro. Y al final, bueno, me dio la impresión de que tampoco era tan estrictamente necesario, que bastaba quizás con mencionar un poquito por encima la problemática del cientificismo y que ya con el resto del libro se iba a ir viendo que esto solamente con la ciencia no te da, ¿no? Que necesitas también la filosofía. Pero una de las cosas que sí que quise dejar muy claro y que de hecho creo que digo en la página que has citado, algo así como que la filosofía es más fundamental que la ciencia, ¿no? Entonces eso era sí que lo quería como remarcar y yo esto a veces lo digo y hay gente que se me enfada, pero no sé por qué, porque es verdad, ¿no? O sea, si la ciencia está basada en presupuestos que son de naturaleza filosófica, entonces es que la filosofía es más fundamental que la ciencia. O sea, la filosofía trata con cosas más básicas que las que puede tratar la ciencia, porque es que trata con las cosas que la ciencia necesita para poder hacer ciencia, ¿no? Entonces, desde ya se cae ese cientificismo que está obsoleto desde hace ya muchísimos años, de que solamente con la ciencia se puede conocer o que solamente lo que es verificable a través del método científico puede ser tenido por verdadero, etcétera, ¿no? Entonces, em, eso ya me parece que se cae. Y otra cosa que yo quería dejar muy en claro era esa distinción que tú has señalado entre lo que son resultados o datos científicos e interpretaciones filosóficas. Porque muchas veces lo que me ha pasado es que se presenta una interpretación filosófica
como si fuera un resultado científico. Entonces se dice, la ciencia ha demostrado que tal cosa, y tal cosa es una mera posición filosófica que no se sigue con necesidad de los datos científicos, sino que tú vas a los datos, ¿no? Vas a los experimentos y esos están abiertos a múltiples interpretaciones de distinta por parte de distintas corrientes filosóficas, ¿no? Entonces, muchas veces lo que sucede es que se presenta quizás algo como un conflicto entre la filosofía y la ciencia, y en realidad es un conflicto entre una filosofía y otra filosofía que, en lugar de presentarse como filosofía, se quiere poner la bata del científico y arrogarse de esa manera, de manera ilegítima, de la autoridad que tiene ante la opinión pública, ¿no? Entonces, yo quería dejar muy en claro eso, y de hecho en el último capítulo, bueno, a lo largo del libro voy mencionando algunos casos en los que me parece que suceden cosas así. Yo lo llamo la falacia de la ciencia dice que, ¿no? O sea, como que parece que podemos poner la ciencia dice que delante de cualquier cosa absurda, y habrá muchísima gente que se la va a creer solamente porque has puesto eso delante, ¿no? Entonces, a lo largo del libro menciono varias cosas, y en el último capítulo hablo, por ejemplo, de la libertad y de cómo se ha utilizado el famoso experimento de Libet como refutación definitiva de que el ser humano es libre y tal, y tú vas al experimento y dices, vamos a ver, esto está súper abierto a interpretación, para nada se sigue esta negación de la libertad que todo el mundo está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, eso para mí era importante como dejarlo señalado, notar bien, primero, que ese cientificismo se cae por todos los lados, que necesitas la filosofía, que la ciencia necesita la filosofía, y que sin filosofía la ciencia está, vamos, abierta a muchísimos ataques que no va a poder resolver de ninguna manera. Y luego que es muy importante tener en cuenta esa distinción entre datos científicos e interpretaciones de los datos. Excelente, muy buenos puntos. Efectivamente, página 19, la filosofía es más fundamental que la ciencia. Ahí me imagino a ti haciéndote una playera, así con esa frase, ¿no? Así, y yendo a la facultad de química, biología. Estaría bien, ¿eh? Lo voy a hacer eso. Una pancarta de esas, ¿no? De todo el cuerpo y tal. Sí. Bailando ahí en protesta. Sí, sí, muy buen punto. Por ejemplo, en el edificio en que yo vivo, mi departamento queda en el segundo piso. Bueno, es un dúplex, o sea, segundo y tercer piso. Y yo podría decir, bueno, yo estoy en el segundo piso, o yo con mi familia vivimos en el segundo y tercer piso, no nos interesa el primer piso, o sea, el primer piso se puede ir y no pasa nada, ¿no? Porque yo vivo en el segundo, y sería una tontería, porque si eventualmente se destruye el primer piso, cae el edificio y se rompe el segundo y el tercer piso y lo que siga, ¿no? Del mismo modo, la ciencia en su conceptualización, desarrollo, análisis, interpretación, en todos sus pasos, está permeada por cuestiones filosóficas que funcionan como presupuestos, muchas veces implícitos, y por lo tanto, el que yo esté acá en el segundo piso sentado supone que hay un primer piso que es sólido, y si se destruye también el segundo, ¿no? Entonces, en esta analogía, la filosofía sería como un primer piso. En cuanto a esto de que la ciencia dice que efectivamente en nuestra sociedad pareciera que bastante poner esa frase para validar cualquier tipo absurdo, ¿no? Tanto tú como yo creo en las discusiones sobre la existencia de Dios, por ejemplo, nos hemos encontrado con objeciones absurdas, supuestamente amparadas en la ciencia. Muchos apelan, por ejemplo, a la física cuántica, sobre eso vamos a volver en un rato, pero es como que se puede decir cualquier absurdo, como que hay un universo paralelo donde Dante Urbina es un gato con 3 colas y de acuerdo a la interpretación de muchos mundos de Everett, esto necesariamente es así. Solo que por ignorancia no saben que la interpretación de muchos mundos de Everett ni la mencionan y simplemente dicen la física cuántica ha demostrado, cuando no es que la física cuántica ha demostrado, sino es una interpretación particular y caprichosa de la física cuántica. Y de hecho, la interpretación de los muchos mundos de Everett, que es fundamentalmente un algoritmo matemático. O sea, de ahí a sacar un multiverso tipo Marvel ya hay mucho camino, ¿no? Entonces, como bien dices, una cosa es lo que la ciencia establece y otra cosa es la interpretación de los resultados científicos y otra cosa son las malinterpretaciones de parte de la gente respecto de ciertas líneas de interpretación sobre los resultados científicos. Bueno, como tenemos mucho que cubrir, te planteo la tercera cuestión, el asunto de cómo ganar al escéptico.
Esa es una parte muy sabrosa del libro, porque este es un libro para leer como comiendo, como saboreando. Dice en la página 42, ¿cómo ganamos al escéptico? Entendiéndose aquí un contexto de discusión con el escéptico, ¿no? Con el que no quiere aceptar un pensamiento que pueda ser definitorio sobre la realidad. Vuelvo a la cita. ¿Cómo ganamos al escéptico? Acércate que te cuento el secreto. No se puede. Al escéptico, al verdadero escéptico, no hay modo de convencerlo. Y ya está. Para que veas, escribe texto empírico, el tipo del nombre raro de antes. El escéptico no debe ceder ni siquiera ante un argumento irrefutable. Incluso entonces, dice, debe suspender el juicio, porque siempre puede pasar que su refutación se descubra en el futuro. Esbozos pirónicos 1 del 33 al 35. Date cuenta, es imposible convencer al que no quiere dejarse convencer. Esa frase también yo creo que está para una playera, ¿no? Es Sí. imposible convencer al que no quiere dejarse convencer. Sigo con la cita. Por eso las objeciones del escéptico hay que resolverlas a nuestra satisfacción, no a la del escéptico. Esa frase me parece extraordinaria y te doy también las gracias porque es una frase que va a ayudar mucho a aliviar muchas almas atormentadas. Me explico por qué. Yo en gran parte me he venido desempeñando en la apologética teísta, ¿no? La defensa racional de la existencia de Dios. Y muchas veces viene gente con cuestiones urgentes, así que están en zozobra en su fe, que algún ateo les puso alguna objeción y ellos quieren saber cómo responderlas. Y yo les doy una respuesta razonable, pero ellos como que a veces necesitan llegar al punto en que el ateo mismo tenga que estar convencido. Entonces yo le digo, mira, esta respuesta es razonable para cualquier persona razonable. Si tú quieres una certeza absoluta, al 100% que no deje ningún margen de duda, absolutamente no vas a llegar a eso, no solo con la cuestión de la existencia de Dios, cualquier cuestión política, histórica, biológica, física, va a estar sujeto a que si le pones ese tipo de estándar, no se va a poder cubrir. Entonces, las objeciones de los escépticos hay que responderlas a nuestra satisfacción, es decir, a un nivel en que la respuesta sea razonable para una persona razonable. Para quien quiera ser irrazonablemente escéptico, pues no hay chance. Quisiera que, a ver, nos puedas comentar un poquito también sobre esta cuestión de cómo discutir con el escéptico, ¿no? O cómo no discutir con el escéptico. Sí, yo creo que al final el truco está en identificar al escéptico y no discutir con él, dejarlo en plan solo con sus movidas, como digo en el libro, y ya está. Y nosotros seguir haciendo filosofía mientras el escéptico se mete en su laberinto de la suspensión del juicio y de la duda, ¿no? O sea, este para mí es el segundo capítulo y este para mí fue un capítulo importante que yo llevaba mucho tiempo rumiando acerca de esta cuestión y es uno de mis capítulos favoritos del libro. Y, o sea, yo digamos que en todos los años que llevo estudiando filosofía he tenido pues las conversaciones más absurdas posibles. O sea, lo más absurdo lo he discutido. Lo más evidente me lo han puesto en duda, ¿no? O sea, discutía con un amigo una vez y me decía que es que él no podía estar seguro de que yo era real, que a lo mejor era una invención de su mente, que solamente podía estar seguro de su propia existencia. Otra vez con otra persona me dijo que él no era el bebé que nació de su madre, sino que era una persona distinta. O sea, como lo más inocente me lo han puesto en duda para escapar de un argumento. O sea, y Ahí esto te sucede. interrumpo, Sí, sí, te interrumpo brevemente. Y es muy curioso que muchas personas llegan a ese tipo de razonamientos tan absurdos, a afirmaciones tan absurdas, pero al mismo tiempo ven como absurdo, por ejemplo, que creamos en la existencia de Dios, ¿no? sí, Y de sí. hecho, en ocasiones llegan a esas afirmaciones absurdas precisamente para escapar de argumentos que están asociados a la existencia de Dios, porque yo te puedo decir que muchas veces yo me he encontrado con ese tipo de afirmaciones cuando estoy discutiendo argumentos teístas. Totalmente, Continúa. a mí me ha pasado muchas veces también. O sea, a veces discutiendo con gente que daba la sensación de que si yo le doy un argumento de la forma, si tu abuela existe, entonces Dios existe, es capaz de negarme que su abuela exista. Esto, o sea, de verdad me he encontrado con gente así, ¿eh? Y es verdad que sucede mucho en cuestiones religiosas, en un lado y en otro, pero en cuestiones políticas, o sea, éticas, sucede en todos los debates, ¿no? Entonces, para mí era como muy importante, como yo veía que, y además yo veo que esto es un laberinto en el que es muy fácil meterse cuando empiezas a estudiar filosofía, porque cuando empiezas a estudiar filosofía, de pronto conoces como
una vorágine de nuevos pensamientos, de nuevos autores, de nuevas propuestas, cada una más rocambolesca que la anterior, y a veces es como muy difícil saber cómo navegar por ahí, ¿no? Y entonces te metes muchas veces en unos laberintos, y a mí me ha pasado de estar leyendo a un autor y meterte en laberintos y tomártelo como muy, muy en serio, cuando a lo mejor te está planteando como cosas muy absurdas. Entonces, para mí eh, era como la parte esa que decía de que yo quería dar un libro que pudiera introducir a alguien a la filosofía y darle las herramientas para no morir en el intento, ¿no? Y lo que pretendo de alguna manera plantear es como sentar las bases de lo que es lo que yo le llamo una filosofía del sentido común. Entonces, una filosofía del sentido común es consciente de que la filosofía tiene que empezar por alguna parte, de que es imposible dudar de todo. Esto lo discuto en el capítulo. eh, Presento a Descartes como el autor que intenta, dudando de todo, encontrar una verdad absolutamente indudable y reconstruir de manera lógica todo el edificio del saber a partir de ahí. Si no hay hate contra Descartes, no, no es un libro tuyo. Exacto. Exacto. Y ahí, bueno, muestro que eso es un proyecto que no tiene que no tiene futuro, realmente, que no se puede completar, que Descartes solamente consigue completándolo a base de hacer trampas, de excluir de su escepticismo cosas que tendría que haber incluido si hubiera querido ser consistente, ¿no? Y entonces lo que termino haciendo es eso, ¿no? Mostrando, o sea, una filosofía del sentido común que es consciente que la filosofía tiene que empezar por algún sitio, que es imposible dudar de todo, y que por tanto el mejor sitio para empezar a filosofar es todas aquellas cosas que como seres humanos ya conocemos que son verdad en nuestra experiencia prefilosófica, antes de ponernos a filosofar, ¿no? Y entonces yo lo que propongo al lector es tener de alguna manera como una lista de creencias básicas que sea falible, ¿no? Que pueda ser revisable y tal, pero que de algún modo sea el criterio con el que el lector pueda juzgar toda filosofía posterior, ¿no? Y que si te llega una filosofía que tiene la consecuencia de que es que mi madre ya no me quiere, mi madre no me quiere porque a lo mejor mi madre no existe, o mi madre, no sé, no puedo saber si mi madre es real, pues que eso no es un motivo para dudar de la realidad de tu madre y de que tu madre te quiera y tal, sino que es un motivo para dudar de la filosofía que te está teniendo esta consecuencia tan absurda, ¿no? Entonces, eso es lo que yo intento plantear, es muy en la línea. Luego, después digamos, escribir el libro y tal, he descubierto, por ejemplo, un autor que va muy en esa línea, que era Thomas Reid, que es posterior a Descartes, es contemporáneo de Hume, es un filósofo escocés que, digamos, planteaba muchísimo estas cosas. Y yo creo que es la manera en la que tiene que regirse el filósofo, tomar su criterio del sentido común, de todas aquellas creencias que tomamos, que en el minuto en el que dejamos de discutir filosóficamente ya todos volvemos a adoptar. Pues esas creencias tomarlas realmente como punto de partida, y toda aquella filosofía que termine negando alguna de ellas, pues tomar eso como su reducción al absurdo. Que esa ¿Has filosofía se ha hecho, reducido a sí misma al absurdo. Dime. ¿Has hecho ya un video sobre este autor, Thomas Reid, se llama? No, no lo he hecho. Es una cosa que Tienes tarea, tienes tengo tarea. pendiente. Sí, sí, sí. Sí, porque además es una pena porque no es nada conocido. Se está ahora empezando a recuperar. Hay mucha gente que lo está empezando a recuperar y tal, pero es muy poco conocido. Y digamos, el camino por el que tendría que haber ido la filosofía moderna, pero no fue, ¿no? Se fue por otros derroteros. Pero sí. Excelente. Bueno, hay una frase de la sabiduría popular que dice la vaca no se acuerda cuando fue ternera. Acá pues yo pues hago un tanto de crítica, ¿no? A las personas que a veces se enfrascan con algunos pensamientos y todo eso, pero bueno, hacer un mea culpa y a mí también me ha pasado y a toda persona que se ha metido a fondo en la filosofía en algún momento le ha pasado. Por Totalmente. ejemplo, acá voy a hacer unas confesiones, ¿no? Hubo una semana donde yo estuve sumamente, profundamente escéptico sobre la ciencia, sobre el conocimiento, etcétera. ¿Y qué pasó en esa semana? Me había estado terminando de leer el Tratado contra el Método de Paul Feyerabend, ¿no? Mm. Del anarquismo epistemológico de Feyerabend, es un tipo inteligentísimo, el hombre con muchos conocimientos de historia y sabe decir las cosas de una forma, con una buena retórica y todo eso, y te atrapa. Fue muy valiosa para mí la lectura de Feyerabend, pero no terminé en el anarquismo epistemológico, ¿no? Digamos que mi epistemología está un poco más cerca de la Catos. También hubo una época en que estuve profundizando mucho la lectura de Michel Foucault. No he hecho muchos videos sobre el tema de Michel Foucault, la microfísica del poder, etcétera, pero como que uno lo lee y de repente ves estructuras de poder y contrapoder en todas partes, ¿no? Y hay una microfísica del poder absolutamente en todas partes. Bueno, para ir avanzando, porque son varias las cuestiones que hay que tratar, vamos a un cuarto punto,
sobre la física cuántica y el principio de no contradicción. Dice la página 67. Se queja Gilberto. Y es que Gilberto ha escuchado, y tal vez tú también, que la cuántica refuta el principio de no contradicción, ¿no? PNC para los amigos. Sí, Gilberto es el amigo escéptico del PNC. Porque ha demostrado que hay partículas que pueden estar en estados superpuestos. En el famoso experimento mental que todo el mundo conoce, el gato de Schrödinger, que está vivo y no vivo, muerto, a la vez, ¿no? Bien, a esto hay que decir varias cosas. Primero, si estar en una superposición de estados significa algo distinto de no estar en una superposición de estados, estamos presuponiendo el PNC. Segundo, que si la superposición fuera realmente un estado contradictorio, no estaríamos diciendo nada sobre la partícula o el sistema en superposición. Todo lo que dijéramos en un momento lo estaríamos retirando en otro momento. Y justo en la página siguiente, 68, vas a la interpretación de los muchos mundos de Everett, ¿no? Cito. Las interpretaciones más comunes de qué describe en realidad la superposición no implican nada contradictorio. Por ejemplo, según la famosa interpretación de los muchos mundos del físico Hugh Everett, cada estado de la superposición es real en un mundo distinto. Esto es raro, sí, pero no es contradictorio. No es que la partícula esté así y no así simultáneamente y en el mismo sentido, sino que está así en un mundo y no así en otro mundo paralelo. Luego sigue. Según otras interpretaciones, la partícula siempre tiene un estado bien definido, pero la describimos como en superposición porque antes de realizar mediciones no tenemos modo de saber cuál es. Aquí la indeterminación es más bien epistémica de nuestro conocimiento que ontológica de la realidad. Y de nuevo, no hay contradicción. Fin de cita. Precisamente esa última interpretación de la física cuántica es a la que yo me adscribo, y muchas veces escépticos para apelar a la física cuántica te citan el principio de incertidumbre de Heisenberg, pero el mismo Werner Heisenberg, formulador de este famoso principio, más bien suscribía este tipo de interpretación, que la incertidumbre que tenemos sobre los estados cuánticos no es un indeterminismo ontológico de las cosas en sí mismas, sino una indeterminación de nuestro conocimiento sobre cómo son estas partículas cuánticas. ¿Qué nos puedes comentar sobre este asunto de la apelación a la cuántica? Sí, o sea, este es, digamos, quizá el primer momento, me parece, si no recuerdo mal, que nos encontramos en el libro con la falacia de la ciencia, dice que, ¿no? O sea, llevo todo el tercer capítulo defendiendo el principio de no contradicción, ¿no? Que es esta ley tan básica de la lógica y del pensamiento y de la realidad, que básicamente lo que dice es que nada puede ser una cosa y la contradictoria en el mismo sentido de la palabra y simultáneamente, ¿no? O sea que una puerta no puede estar abierta y no abierta simultáneamente en el mismo sentido de la palabra, ¿no? Puede estar abierta en un momento, cerrada en otro momento, o puede estar abierta en un sentido y no abierta si definimos otro sentido para la palabra, pero en el mismo sentido y simultáneamente no puede ser, ¿no? Y esto yo creo que es una verdad que todos aprendemos de manera como inmediata al entrar en contacto con las cosas, pero que aún así hay muchísima gente que la pone en duda. No entiendo yo por qué, por este escepticismo, digamos, yo creo que yo, descalabrado y en cierto sentido inconsistente. Y muchas veces se ha apelado a es que la cuántica ha refutado el principio de no contradicción, ¿no? Pero cuando tú te vas a la cuántica, primero que te encuentras, una cosa son los datos de la cuántica y otra cosa son las interpretaciones. Interpretaciones de la cuántica hay para dar y para tomar. Y hay, no sé, 11, no sé, cada día hay un número distinto, ¿no? Pero la cuestión es que hay Y en muchísimas, un no mundo todas. paralelo hay otros Claro, que están hay haciendo más. exacto, en otro mundo paralelo hay otras, ¿no? O sea, la cuestión es que no todas las interpretaciones tienen las mismas conclusiones y no hay ninguna que esté como de manera definitiva por encima de las otras. Así que no se puede decir que la ciencia ha demostrado que el principio de no contradicción es falso, ¿no? Y aunque o sea, aunque una de las cosas que digo es que aunque hubiera o sea, supongamos que haya una interpretación que niega el PNC, que hasta donde alcanza mi conocimiento no la hay. Todas las interpretaciones son consistentes con el principio de no contradicción. De hecho, todas las interpretaciones, su idea es intentar salvar a la cuántica de la contradicción. Así que entonces ese es como el objetivo, ¿no? Entonces, pero bueno, supongamos que hubiera una interpretación que implicara negar el principio de no contradicción. Pues lo que yo digo es que eso tendría que contar en contra de esa interpretación, porque esa interpretación se ha reducido al absurdo, ha llegado a una contradicción. ¿Y qué conclusión sacamos siempre que una teoría llega a una contradicción?
siempre sacamos la conclusión de que es falsa. Nunca sacamos la conclusión de que la contradicción tiene que ser verdadera, sino la conclusión que sacamos es que la teoría de donde se ha derivado la contradicción es falsa, ¿no? O sea, si estuviera permitido de manera racional quedarse con la contradicción y no desechar la teoría de donde sale la contradicción, es que pues no se podría refutar nunca ningún error, ¿no? O sea, el terraplanista podría seguir siéndolo aunque toda la evidencia contradijera su hipótesis, porque es que da igual, las contradicciones a lo mejor son verdad, ¿no? Entonces, por eso yo creo que, o sea, una de las cosas que digo, y a lo mejor con este tema soy un poquito más así en el libro, pero es que me exaspera muchísimo realmente Sí, sí. el escepticismo acerca del PNC y sobre todo el escepticismo que apela a la ciencia. Porque dices, vamos a ver, la ciencia, que yo sepa, utiliza la lógica, utiliza argumentos lógicos, la lógica está basada en el principio de no contradicción, entonces no tiene mucho sentido decir que la ciencia puede llegar a contradecir, a refutar el principio de no contradicción, ¿no? O sea, sería como decir que la ciencia puede refutar el modus ponens y entonces demostrar que el modus ponens no es una forma de razonamiento válido, ¿no? Entonces, para mí eso no tiene ningún sentido. Pero bueno, en fin, creo que he dicho todo lo que tenía que decir. Efectivamente, se dan situaciones sumamente curiosas. Por ejemplo, me he encontrado situaciones tan rocambolescas como que estoy discutiendo con un ateo y de repente me dice, le apelo a la segunda vía atomista, ¿no? Que se basa en la causalidad. Y me dice, no, pero es que la física cuántica ya ha refutado el principio de no contradicción, ¿no? Como para ponerme en jaque la base de la causalidad y todo eso a nivel lógico. La física cuántica ya ha refutado el principio de no contradicción, entonces el principio de no contradicción es válido. Y sigo discutiendo un poco más con él y de repente me dice, la Biblia está llena de contradicciones, Yeah. ¿no? O la existencia del mal se contradice con la existencia de Dios. O este atributo de Dios se contradice con este otro atributo de Dios. Entonces es como, Pero el vamos a ver, principio de no contradicción no es válido, ¿ah? claro. Sí, sí, o sea, una de las cosas que digo en el libro es que a veces, y esto es algo que hemos caído todos, en lo que yo llamo el escepticismo intermitente, ¿no? Entonces, que en un momento cuando no queremos aceptar una tesis, como nuestro dial de escepticismo lo subimos al máximo, pero luego ese mismo criterio de escepticismo no se lo aplicamos a las tesis que sí que nos gustan, ¿no? Entonces, esas no le aplicamos el escepticismo tan fuerte que le aplicamos a lo demás. Pero bueno. Hablando de escepticismo, vamos a saltar a la quinta cuestión sobre David Hume y su escepticismo sobre las sustancias. Me gusta mucho el razonamiento que le contrapones de la página 102 a la 103, cito. ¿Nos fuerza este razonamiento a abandonar la noción de sustancia? No, en absoluto. Piensa por dónde ha empezado Hume, piensa en su punto de partida, que debemos rechazar como ficticia toda idea que no se corresponda con una impresión. Impresión se entiende aquí, es anotación mía, como lo que Sí, aparece en los sentidos, ¿no? una impresión sensible, sí. Eso, sigo citando. Esto tiene consecuencias escépticas tan radicales que realmente es muy difícil ver por qué deberíamos aceptarlo sin más. Por ejemplo, igual que no hay impresión sensible directa de la sustancia, tampoco hay ninguna impresión sensible directa del yo. Si miro para adentro, si hago introspección, me voy a encontrar con emociones, percepciones, pensamientos, pero a mí mismo no me voy a ver. Solo por eso debo abandonar la convicción de que existo como un yo, como un sujeto perdurable a lo largo del tiempo. Fin de cita. Entonces, estás implicando que el escepticismo sobre las sustancias llevaría, si quieres ser consistente, a un solipsismo, ¿no? O al menos a que no se pueda afirmar propiamente la existencia de un yo, sino a una dispersión de elementos que tenemos, pero no existe Dante Urbina, por ejemplo, solo las emociones, pensamientos, palabras, células, etcétera, Dante Urbina, pero no hay un yo. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Exacto, total. Y al final a esa es a la conclusión que llega Hume, ¿no? Pero la pregunta es por qué deberíamos nosotros seguirlo en ese razonamiento. O sea, todo el razonamiento de Hume es, mira, si me aceptas este principio, este pequeño principio de que las ideas para ser válidas tienen que derivarse directamente de una impresión, si me lo aceptas, entonces se siguen todas estas conclusiones de que la sustancia no existe, no hay un yo, etcétera. Y ya, pero ¿por qué te tengo que aceptar ese principio? Si justamente de ese punto de partida se siguen todas estas conclusiones tan radicales que yo en mi experiencia sé que son verdaderas, porque yo sé que yo existo, sé que, no sé, sé que existen las cosas, sé que existe mi madre, etcétera. Si yo ya esas cosas ya las sé, ¿por qué tengo que aceptar un punto de partida del cual se sigue que todo eso es falso, ¿no? Al contrario, como decía antes, ¿no? Si de una filosofía se sigue que tu madre no es real,
pues la conclusión es que esa filosofía es falsa y punto. Y el hombre corriente tiene que tener como las agallas de decirle al filósofo, no, mira, por ahí no voy a pasar, por ahí no voy a pasar, no me vas a hacer pasar por ahí, ¿no? Y, y no sé, realmente para mí es como es muy evidente que hay que hacer las cosas así, porque es que si no, no sé de qué manera hacerlas, no sé de qué manera se podría uno conducir en la filosofía, ¿no? Y al final, o sea, pensemos que el escepticismo al que lleva este principio de Hume es todavía más amplio, ¿no? Porque no, o sea, no solamente no tengo ninguna impresión sensible del yo, es que tampoco tengo una impresión sensible de la conciencia de los demás, por ejemplo, es otra de las cosas que digo. Y en cambio estoy convencidísimo de que cuando hablo con otra persona como contigo, pues tú me estás entendiendo, tienes todo un mundo interior, también tienes experiencias sensibles, pero de la conciencia de otros no tengo ninguna impresión sensible. Entonces, si mi punto de partida es que tengo que rechazar como ficticia toda idea que no se derive directamente de una impresión sensible, pues tendría que abandonar la convicción de que hay otras personas además de yo mismo, ¿no? Entonces, bueno, se siguen muchas cosas absurdas. Así que para mí el punto a llevarse todo esto es que lo absurdo del final, ¿no? Lo que hace es revelar el error del principio, revelar el error del punto de partida. Si tu punto de partida te ha llevado a todas estas conclusiones absurdas, es que ese punto de partida está mal. Por tanto, no me puedes utilizar eso para llevarme a una negación de la idea de sustancia, sobre todo cuando ya hemos visto en toda la parte anterior del capítulo todo el trabajo teórico y filosófico que es capaz de hacer esa noción. Excelente. Justo lo que has respondido conecta con lo que es mi frase favorita del libro. Donde, ¿cuál será mi frase favorita del libro? Se encuentra en la página 104, hasta la he ahí subrayado, Ujú. y dice así: recuerda, si una filosofía implica que tu madre no te quiere, eso no es motivo para pensar que tu madre en realidad no te quiere. Es un motivo para rechazar esa filosofía. La frase Exacto. me parece absolutamente genial y es el sexto punto que quería conversar contigo sobre el estándar para aceptar o rechazar una filosofía, ¿no? O un estándar, ¿no? Porque este sería un estándar a tener en cuenta, como ya vienes desarrollando. O sea, si hay consecuencias que son absurdas, por más de que no tengamos muy clara la razón de por qué se llegó a una consecuencia absurda, hay que rechazar esa línea de pensamiento. O sea, algún error deberá tener. Y como bien dices, el hombre de a pie debe tener el sentido común de poder rechazar entonces. Así, por ejemplo, hay personas que en mi labor apologética pues me hacen muchas consultas, así a nivel privado, me mandan mensajes, etcétera. Y vienen personas con dudas de fe, pero hablo de creyentes, no hablo de ateos que están acercándose a la fe, sino con creyentes que se han encontrado unos argumentos que los ponen a dudar de la fe, de la existencia de Dios. Pueden ser creyentes cristianos, incluso que ya tengan cierto tiempo. Y yo les digo, ¿sabes qué? Yo creo que el problema de fondo es que te falta una relación personal con Dios, más tu vida espiritual, no tanto lo intelectual. Porque a veces yo les refuto las objeciones intelectuales o se las resuelvo y se quedan tranquilos, pero luego vienen con otra. Pero la vez que vienen con otra no es meramente la curiosidad intelectual que tienen, sino de nuevo en zozobra emocional por si Dios existe o no. Entonces yo les suelo decir, mira, yo eh, tengo una certeza muy clara de la existencia de mi madre y que mi madre me ama, porque yo tengo una relación personal con mi madre. Y puede venir un super filósofo solipsista a argumentarme que todo esto es una matrix y que mi madre es una construcción holográfica o lo que sea, y no por eso va a eliminar la clara evidencia y noción que yo tengo, y sobre todo experiencia, de que mi madre existe y me ama. Entonces, le digo, si tú tienes una relación personal clara con Dios, vas a experimentar la realidad de Dios así de forma tan real o vívida, así como uno puede experimentar que su madre lo ama. En consecuencia, si te vas a poner en zozobra cada vez que encuentres algún razonamiento rocambolesco, absurdo, rebuscado, que te quiera llevar a esa consecuencia, ya vas a saber que hay un problema con el razonamiento. Tal vez no tengas al momento la solución exacta a ese razonamiento, pero puedes saber que hay solución, aun cuando uno durante algún tiempo no la encuentre, ¿no? Entonces, sí, me parece un muy buen punto, ¿no? Para jugar una filosofía. ¿Qué nos puedes comentar un poco sobre esto? Sí, o sea, yo creo que al final
uno tiene que ser consciente que la filosofía no se puede hacer en el vacío, ¿no? Entonces, como yo decía antes, la filosofía tiene que partir de alguna parte, porque es que si no tienes un punto de partida, no puedes empezar a reflexionar, pensar, no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, si necesitamos un punto de partida, ¿qué mejor punto de partida que todo aquello que ya nos encontramos en nuestra experiencia de la realidad, en nuestro contacto ordinario con la realidad? Entonces, tenemos que entender que en nuestro contacto ordinario con la realidad ya conocemos muchas cosas, o sea, que conocemos muchas verdades aparte de la reflexión filosófica o la reflexión personal, la reflexión, digamos, profesional, ¿no? Que cuando nos ponemos a reflexionar así en plan fuerte. Ya conocemos muchas cosas simplemente con el hecho de entrar en contacto con la realidad. Entonces, todo eso no hay que ponerlo entre paréntesis cuando nos ponemos a hacer filosofía, sino hay que llevarlo a la reflexión filosófica. Una de las cosas que digo también en el libro es, a ver, digo, yo tengo dos hijas, ¿no? Entonces, yo, todo lo que yo sé que es verdad a partir de mi experiencia como padre, yo eso lo llevo a mi filosofía. No lo pongo entre paréntesis y lo suspendo el juicio acerca de si a lo mejor mi hija está durmiendo o si existe realmente. No lo hago eso porque yo ya sé que es verdad a partir de mi propia experiencia del mundo y de mi experiencia de ellas, ¿no? Entonces, para mí no tiene ningún sentido poner todas esas cosas como entre paréntesis e intentar recuperarlas con la reflexión filosófica. ¿Para qué las quiero recuperar si ya las tengo? ¿No? O sea, a lo mejor lo que voy a querer es que mi filosofía me ayude a entenderlas mejor, arroje más luz, etcétera. Vale, eso sí, pero eso lo voy a hacer partiendo de que ya sé que son verdad, ¿no? Entonces, yo creo que al final ese es un poco, bueno, ese es el estándar que hay que seguir un poco. Yo creo, o sea, una de las cosas que estoy reflexionando últimamente, en el libro, por ejemplo, digo que en cierto sentido siempre hay que dejar un poco la puerta abierta a que alguna de estas creencias que consideramos básicas, pues se revele como no básica, ¿no? Porque yo entiendo que, bueno, pues Ujú. sí, por influencias culturales o lo que sea, a lo mejor metemos dentro de esta lista que hemos llamado de sentido común algo que no tendría que estar ahí. Entonces uno tiene que dejarla abierta siempre la puerta. Pero lo que me estoy preguntando también es si a lo mejor no habrá algunas creencias tan básicas que no sea razonable dejar la puerta abierta de que puedan ser falsas, ¿no? Y que siempre que uno obtenga una conclusión filosófica que las contradiga, eso siempre hay que tomarlo como una refutación de la filosofía y no como una refutación de esa creencia, ¿no? Por ejemplo, pienso en el convencimiento de que nuestras facultades cognitivas están orientadas a la verdad y la pueden conocer, ¿no? Porque si esa creencia la abandonamos, entonces ya sí que no puedes hacer nada. Ya no hay manera de salir de ese laberinto. O sea, una vez abandonas el convencimiento de que con tu razón puedes conocer la verdad, pues es que ya no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, esa a lo mejor es una creencia tan básica que es que no, es irrenunciable de alguna manera, ¿no? No porque sea absolutamente evidente y tal, sino porque sin ella no se puede hacer nada. Es un punto interesante, ¿no? Claro, hay ciertas creencias que son irrenunciables. O sea, simplemente no tenemos margen para renunciar, porque si renunciamos a ellas, vuelven, ¿no? Como el Exacto. principio de no contradicción. Hay otras que pueden estar basadas, pues, en unas impresiones sensibles que pueden ser muy claras para nosotros, pero también que son falibles, ¿no? Por ejemplo, tenemos una impresión muy fuerte de que el planeta está fijo. Mm, O sea, mi impresión es que el planeta, por decirlo así, el planeta Tierra está clavado, está fijo y que lo que se mueve es el Sol y se mueve lo demás. Y que ha sido una impresión que ha tenido la humanidad durante gran parte de su historia. Y tiene sentido que se asuma eso, porque toda la evidencia que tenemos va en esa línea hasta que de repente se comienza a acumular evidencia que no es explicada bien por mm, ese tipo de fenómenos y pues tiene que haber un cambio de paradigma para utilizar los términos cunianos, etcétera, ¿no? Pero exacto. también hay que entender que hay una distinción entre la percepción que yo puedo tener como ser sensible de que el planeta está fijo y un asunto como el principio de no contradicción, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que ese problema que has planteado es un asunto filosófico sobre el que hay que hilar fino y eventualmente puede salir, quién sabe, un paper Mm, que sea muy relevante en la historia de la filosofía si se da algún criterio bueno sobre sí. ello. De hecho, fíjate, o sea, incluso en casos así, otra de las cosas que yo estaba pensando, claro, incluso en casos así en que abandono una creencia que yo pensaba que era básica, siempre en último término es porque está entrando en conflicto con creencias que son más básicas, ¿no? El caso del ejemplo del movimiento de la Tierra, ¿no? A lo mejor en el pasado uno podía asumir como verdadero
que la Tierra estaba fija en el centro y que no se movía, pero a medida que tu conocimiento sobre el mundo y sobre tu teorización y sobre tu razonamiento acerca de la realidad y tal se va desarrollando, empiezas a sacar cosas que si las quieres rechazar, tienes que rechazar que tu razón te esté, digamos, apuntando a la verdad, ¿no? Entonces, si el conflicto es entre la Tierra está fija y mi razón apunta a la verdad, pues obviamente lo que voy a abandonar es la menos básica, ¿no? Pero que incluso en casos así podemos hacer ese abandono porque tenemos otras creencias aún más básicas sobre las que nos estamos basando, sobre las que se sostiene el razonamiento, ¿no? Entonces, incluso en esos casos es inescapable el punto que estamos como planteando de que la filosofía y el razonamiento científico en general tiene que estar como incardinado de alguna manera en esas creencias básicas del sentido común. Excelente, estamos filosofando acá en vivo. Sí. Bueno, vamos a un siguiente punto, porque hay mucho que filosofar. Y bueno, así como no podría pues ser una obra tuya si no hay un poco de hate contra Descartes, tampoco podría ser una intervención mía que trate estas cuestiones sin que haya un poco de hate contra Kant, ¿no? Entonces, vamos a traer esas citas. Punto 7 que quisiera conversar, problemas de la epistemología kantiana. Muchas veces Kant se pone como un absoluto y cuando uno es tomista te contraponen, Kant ya refutó a Santo Tomás, ¿no? Como si Kant Sí. fuese el árbitro decisor de la historia de la filosofía, ¿no? Sí, a mí me hace gracia porque es como, o sea, apelar a un filósofo del siglo XIII, eso no, pero apelar a un filósofo del siglo XVIII, eso sí, eso está permitido, ¿no? Entonces, como un poco es novería cronológica, pero bueno. Sí. Vamos a esto, página 133 a la 134. Para Kant, no conocemos la realidad como es en sí misma, no accedemos al noumeno de ningún modo, solo conocemos el fenómeno, la realidad como se nos aparece. Pero a saber si la realidad como se nos aparece tiene alguna conexión con la realidad como es en sí misma. Como nuestra mente lleva puestas unas gafas que se llaman categorías de la multiplicidad, la realidad se me aparece como una multiplicidad de cosas. Pero ¿hay realmente ahí fuera una multiplicidad de cosas? Ni idea. Como nuestra mente lleva puestas otras gafas que se llaman categoría de la causalidad, la realidad se me aparece según relaciones de causa y efecto. Pero ¿hay realmente ahí fuera causas y efectos? No lo puedo saber. Huyo del oso que me persigue, pero ¿hay realmente un oso que me está persiguiendo? ¿Quién sabe? Y así con todo. Esa ironía. Sigo citando. Aún más, yo nunca he entendido cómo puede Kant evitar el solipsismo, pues por lo que a cada sujeto respecta, la existencia del resto de las personas pertenece en todo caso al nóumeno, que según Kant me es inaccesible. Se me aparece mi madre, me abraza y me dice que me quiere, pero hasta aquí todo muy bien. Pero si ahí, en la realidad, hay realmente alguien, una mujer que es mi madre y me quiere, o si es simplemente el modo en que mi mente da forma y estructura a los datos caóticos y arbitrarios que me llegan por los sentidos, eso ya no tengo modo de saberlo. Sería como la persona con las gafas de realidad virtual, preguntándome si los personajes del videojuego se corresponden con las personas de verdad. Entonces veo que estás tomando una vía que es recurrente en el libro y que me parece muy bien de la reducción al absurdo. O sea, tomas a un filósofo y en lugar de simplemente contraponerle, no sé, a otro filósofo, otro enfoque, no. Tomas el mismo enfoque del filósofo y lo llevas a sus últimas consecuencias, como por ejemplo el solipsismo. Y aplicas esta metodología ya que se va viendo en esta entrevista, ¿no? Dado que la conclusión es irrazonable, absurda, hemos de concluir eso para atrás sobre el razonamiento o principio filosófico. ¿Qué más nos puedes decir sobre este asunto de Kant, el nómeno y el fenómeno? Sí, totalmente. O sea, es que yo creo que al final, o sea, yo entiendo Kant, a mí me parece que Kant es un genio de la filosofía, etcétera, etcétera, pero también tampoco puedo evitar ver que las conclusiones a las que termina llevando su razonamiento filosófico son como completamente insostenibles, ¿no? Que él, digamos, se ve en esta encrucijada porque quiere de alguna manera evitar a Hume sin volver atrás de Hume, que era lo que seguramente habría que haber hecho, ¿no? En lugar de tirar como para adelante y tirar un poco para atrás. Y claro, él en el momento en el que hace ese giro copernicano suyo en el que ya las formas con las que se nos aparecen las cosas ya no las obtiene el intelecto de la realidad de las cosas, como era, por ejemplo, en Aristóteles, sino que es el intelecto el que viene como de fábrica con una serie de formas con las que da forma a esos fenómenos
a esa manera en cómo se nos aparecen las cosas, en Las ese momento categorías ha a priori. roto, exacto, las categorías a priori del intelecto y de la sensibilidad y tal, en ese momento ha roto esa conexión entre apariencia y realidad que de alguna manera te tiene que llevar a un escepticismo radical acerca de lo que hay ahí fuera de mi mente, ¿no? Y eso y el problema del solipsismo, yo creo que es un problema en general endémico de la filosofía moderna. A mí, por ejemplo, Descartes siempre me ha hecho mucha gracia. Descartes, las meditaciones de Descartes, si te acuerdas, es en plan, no puedo saber nada, no puedo saber que existe nada, no sé qué. Pero bueno, existo yo, al menos yo existo. A partir de aquí deduzco que Dios existe y a partir de que Dios existe puedo deducir que existe el mundo y que tengo un cuerpo. Y es en plan, vale, genio. ¿Y el resto de personas dónde aparecen en las meditaciones? No aparecen para nada en las meditaciones metafísicas, ¿no? Luego Hume tienes el mismo problema y con Kant es que yo realmente no veo de qué modo lo puedes evitar si el resto de personas están en mi noúmeno, ¿no? Entonces, y ese noúmeno me es inaccesible, no puedo realmente saber si hay otros sujetos con los que estoy interaccionando. Y es más, una de las cosas que continúo diciendo es que queda comprometida la comunicación intersubjetiva, porque cuando yo transmito un mensaje, cuando un mensaje sale de mí y llega a ti, de alguna manera está pasando por el medio del noúmeno, ¿no? Entonces yo estoy lanzando un mensaje al noúmeno no sé cómo llega porque no sé cuál es la relación que va del fenómeno del sujeto al noúmeno, y del noúmeno otro sujeto lo recibe, pero lo recibe como de manera completamente amorfa y toda la forma se la pone él. Entonces, ¿cómo puedo yo, de alguna manera, estarme comunicando con alguien que no recibe un mensaje informado por mí, sino que lo está informando completamente él con sus categorías a priori subjetivas, ¿no? Entonces, para mí eso no tiene ningún sentido y es una de las, bueno, de esas conclusiones absurdas a las que termina llevando la epistemología kantiana, justamente por, de alguna manera, haber encerrado al sujeto en sí mismo. Y a ver, un ejemplo que yo pongo, o sea, para mí Kant es como lo que has dicho, ¿no? Como una persona que lleva unas gafas de realidad virtual y esas gafas reciben una serie de inputs de la realidad, pero lo reconstruyen todo según un software interno que viene de fábrica de las gafas y que no tiene por qué estar representando la realidad de ninguna manera, sino que... Entonces, esto alguna vez he escuchado, o sea, alguien que decía, bueno, pues que para Kant es como nosotros podemos estar aquí discutiendo filosóficamente, pero en la realidad, pues no sé, estar huyendo de los demogorgons y de los vampiros y que la realidad sea como absolutamente algo que no tenga nada que ver con nuestro fenómeno, pero es que es así, ¿no? En la filosofía kantiana. Pero bueno, y para mí hay todavía un problema peor con su tratamiento de la causalidad, que no sé si quieres comentar algo de lo que hemos dicho o Sí. quieres que pasemos ya a ese punto. Te dejo a ti. Ajá, comento algo y vamos a ese punto, ¿no? Que claro, o sea, para alguien que defiende un marco filosófico tomista, tener que pelearme con la crítica de Kant de la causalidad es algo que de todas maneras tiene que suceder, así que vamos a ir sobre ello. Pero sí, un comentario breve. Me ha parecido genial esto, cómo lo formulas, el problema de Descartes, ¿no? No lo había notado exactamente así, pero ahora que lo reflexiono, claro, tiene sentido. Es decir, él a partir de la reflexión sobre su res cogitans, sobre su conciencia ideal, ¿no? O espiritual, como quiera decirse, sobre su conciencia, pues deduce pues vía Dios, que no lo engañe, la res extensa, que existe un mundo material de cosas ahí fuera. Pero las otras res cogitans, las conciencias de los otros, es cierto, queda fuera del planteamiento de las meditaciones metafísicas o el discurso del método, no se ve la Sí. O conexión. Él sea, para establece mí una es... conexión bastante discutible para llegar a la red cogitans, pero, perdón, a la red extensa, Sí. distinta de su propia red cogitans que garantiza, pero las otras red cogitans, las otras conciencias, es cierto, no lo establece. Para mí es un problema, o sea, cuando yo leo a Descartes, la impresión que yo me llevo es que ese era un problema que no le interesaba ni se le había pasado por la cabeza, el problema de las otras mentes, que no le interesaba. Entonces, bueno, es que al final la filosofía moderna es eso, es una filosofía muy centrada en el propio ego, ¿no? Tanto del propio filósofo en un sentido como psicológico, de yo voy a reconstruir toda la filosofía por mis propias fuerzas y tal, sin acudir a ninguna tradición anterior, como eso, de un sujeto encerrado como en sí mismo, intentando de alguna manera, no sé, reconstruirlo todo. Y yo creo que al final eso te lleva a ese tipo de problemas. Qué interesante, y eso conecta también con los giros con los que se ha caracterizado la filosofía moderna. Por ejemplo, el giro antropológico,
teníamos un modelo de filosofía teocéntrica en la Edad Media y luego con la Edad Moderna se viene a un centramiento en el hombre, ¿no? Con el humanismo y todo eso. O el giro epistémico, o sea, del centramiento ontológico en una ontología fuerte, una metafísica con Dios como fundacional y luego los entes fundados, etcétera. Luego se pasa a, no, el tema es nuestro conocimiento, nuestra subjetividad, etcétera. Y ciertamente es importante pensar a fondo sobre esas cuestiones, pero el punto es que cuando se desgaja al hombre de una fundamentación metafísica en la causa primera, o cuando se desgaja la subjetividad de una garantía objetiva de verdad, pues se va a locuras, ¿no? Y de ahí que la filosofía moderna eventualmente tenga que engendrar la posmoderna, la razón se mata a sí misma. Pero bueno, vamos a esto de la crítica de Kant a la causalidad, página 136 a la 137 del libro, cito. ¿Cuál es la conclusión que Kant saca sobre la causalidad? Que es una categoría de la mente, algo que el sujeto impone sobre los datos de la experiencia para ordenarlos, pero que no puedo decir de ningún modo que se dé en la realidad. Pero ¿por dónde empezaba el proceso del conocimiento según Kant? Por los objetos en sí mismos, por el nómeno, afectando a los órganos de mis sentidos. Pero esto es afirmar una relación causal en la realidad, con independencia de las operaciones de mi mente. Es el noumeno el que causa y produce en mí las impresiones sensibles. Estas provienen de los objetos en sí mismos. Ahora, o bien digo que la causalidad es una categoría de la mente y no puedo afirmar que se dé fuera del sujeto y su fenómeno, o bien digo que el noumeno es la causa de las impresiones sensibles que recibo. Las dos cosas no son, las dos cosas no, son incompatibles, ¿no? O sea, o una o la otra. Sigo citando. Así, Kant se encuentra en una encrucijada. Por un lado, no puede renunciar a la idea del nómeno. Hacerlo implicaría pensar que solo hay sujeto y fenómeno, lo cual, dado el papel constructivo que le ha dado al sujeto con respecto al fenómeno, sería tanto como decir que el sujeto crea la realidad, una idea que le repugna. Pero el único modo de que el nómeno pueda servir para evitar esto es si lo concibo como el origen y la causa de mis impresiones, si éstas las recibo de aquel, cosa que no la puede decir ni pensar Kant sin estar por ello aplicando la categoría de causalidad más allá de los límites que él mismo le ha impuesto. Fin de cita. Una precisión terminológica nomás para que pases a comentar. Acá hablamos de nómeno y fenómeno y creo que hemos estado asumiendo como que eso se entiende y vamos a precisarlo. En el libro eso se precisa, pero como yo he estado sacando unas citas y hemos conversado a partir de ahí, tal vez se puede perder. Por nómeno, Kant entiende la cosa en sí, o sea, la realidad en sí misma, considerada en sí misma. Y por fenómeno se refiere a la cosa para mí, por ejemplo, o sea, las impresiones de la realidad. De este modo, si, por ejemplo, yo escucho un ladrido de un perro y digo que hay un perro, el fenómeno sería el ladrido del perro que yo recibo, por ejemplo, ¿no? O mejor dicho, la forma en que en mi oído escucho el ladrido del perro. Y el nómeno sería el perro efectivamente ladrando. Bien, dicho esa distinción, coméntanos un poquito más sobre cómo esta crítica de Kant a la causalidad autodestruye la filosofía kantiana o la pone en aprietos al menos. Totalmente. O sea, para mí esto es una tensión escondida dentro de la misma filosofía kantiana que es la que luego termina llevando al mismo idealismo alemán, ¿no? Pero bueno, o sea, Kant, pensad, él empieza a ver, está en las cosas en sí mismas, con independencia de mi cognición. De alguna manera, esas cosas en sí mismas producen unas ciertas impresiones sensibles en mí que son ordenadas por las formas a priori de mi mente, de mi subjetividad, ¿no? Entonces, y eso es lo que forma el fenómeno. Y Kant lo que quiere decir es que una de esas formas a priori es la relación de causalidad. Entonces, la relación de causalidad no es algo que podamos decir que se dé en la realidad, ni es algo que el sujeto descubra en las cosas en sí mismas, sino que es una especie de programa con el que el sujeto viene de fábrica y con el que ordena los distintos fenómenos de una manera que para él le resulte comprensible, ¿no? Entonces, yo, digamos, se me aparece la realidad como que, no sé, es que no sé qué ejemplo poner ahora, como que el móvil, pues mi mano es la causa de que el móvil se mueva, eso es así como se me aparece en la realidad, como se me aparece la realidad, como se me aparece el fenómeno, pero
esa relación de causalidad entre el movimiento de mi mano y el movimiento del teléfono móvil no lo puedo realmente predicar de las cosas en sí mismas porque es simplemente una categoría mental mía, una manera como yo interpreto los fenómenos. Pero claro, entonces tiene un problema porque ha empezado diciendo que son las cosas en sí mismas las que producen en el sujeto unas ciertas impresiones sensibles. Y esto es afirmar una relación de causalidad entre el noúmeno y las impresiones sensibles. Es el noúmeno el que produce en mí esas impresiones. Y eso lo tiene que decir Kant porque es que si no, a lo que se ve abocado es al idealismo justamente, a decir que es el sujeto el que crea la realidad, que es el sujeto el que desde sus propias categorías mentales genera completamente el fenómeno. Como él quiere evitar eso, se ve obligado a postular la idea de las cosas en sí mismas y de esa conexión, la idea de que hay una conexión entre las cosas en sí mismas y mis impresiones, pero es que esa conexión solamente puede ser causal. Entonces, hay ahí una tensión que esto lo ven muy bien los discípulos de Kant y en concreto Fichte, ¿no? Y dice, pues si esto es una tensión, lo que tenemos que hacer es abandonar la idea del noúmeno y nos quedamos solamente con el sujeto y el fenómeno y es un sujeto efectivamente el que crea completamente el fenómeno, pero claro, esto no lo puede hacer el sujeto humano porque sería muy absurdo. Por tanto, ¿qué sujeto es este, el sujeto creador? Pues es el sujeto infinito, el yo absoluto, el Dios, el espíritu absoluto, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí tienes el idealismo alemán. Entonces, hay una línea recta entre Kant y Hegel que pasa justamente por esa tensión interna dentro de la filosofía kantiana, de que por un lado quiere mantener una cosa en sí que sea el origen de mis impresiones sensibles y por el otro lado quiere estar afirmando que la categoría de causalidad es exclusivamente una categoría mental subjetiva, ¿no? Entonces, por eso una de las cosas que digo en el libro es que la filosofía de Kant, o sea, uno no puede ser realmente, o sea, realmente uno no puede ser kantiano, en sentido estricto, no puede ser kantiano. Tienes que dar el paso al idealismo, como hicieron sus discípulos, o volver para atrás a un realismo en el que no haya esa desconexión radical que Kant postula entre las cosas como se me aparecen y las cosas como son. Esa es la única manera que yo Efectivamente. veo. Creo que de forma razonable podemos estar de acuerdo en que hay una distinción entre las cosas como son y las cosas tal como se nos aparecen. Hay una distinción. Pero una dicotomía, una separación al estilo kantiano, esa dicotomía kantiana, es ahí lo problemático, ¿no? Y como bien señalas, pues a final de cuentas hay que apelar a una conexión causal objetiva, no es una mera categoría de la mente, la causalidad, porque si decimos que hay un nómeno allí afuera que genera que yo lo conozca a través del fenómeno o que genera un fenómeno y que yo conozco el fenómeno, ¿no? De todas maneras, ese fenómeno es generado por el nómeno y por lo tanto hay una relación causal entre ese nómeno que está ahí afuera y el fenómeno que aparece para mí. Puede ser que no sea una relación de identidad estricta, ok, pero de que hay algún tipo de relación real entre las dos instancias, pues sí, ¿no? Si no, ya no tendría sentido. Eh, la conexión, el poder razonar, el mismo planteamiento epistémico se quebraría sin esas bases ontológicas, por decirlo Totalmente, así. totalmente. O sea, y esto a mí me ha pasado también discutiendo de la segunda vía de Santo Tomás y tal. Alguna vez me habían dicho, ya, pero es que la causalidad es una categoría de la mente. Y yo he pensado, vamos a ver, o sea, cualquiera puede pensar lo que quiera, libertad de pensamiento, pero si uno piensa que la causalidad es una categoría de la mente, pues entonces sé consistente, dile adiós al realismo científico, dile adiós al realismo más básico y dile adiós a pensar que efectivamente es tu madre la que te está abrazando, porque es que a lo mejor no es tu madre la que te está abrazando y es todo una ficción de tu mente, porque nosotros ordinariamente lo que pensamos que sucede cuando mi madre me abraza es que efectivamente ahí, de manera extramental, hay un sujeto que es mi madre, que viene, que me abraza, que yo la veo porque la luz impacta contra ella, sale rebotada, entra en mis retinas. Todo eso son procesos causales completamente. Entonces, si yo niego que esos procesos causales se den en la realidad, ¿cómo puedo realmente estar afirmando o estar pensando que estoy conociendo cosas reales? O sea, para mí parece que el conocimiento, si tiene que ser conocimiento de lo real, y no simplemente algo como completamente imaginario y ficticio, pues tiene que estar ligado con procesos causales, que por tanto no voy a poder afirmar que son simplemente categorías mentales. Pero bueno. En efecto,
Yo me encuentro discutiendo con un escéptico y de repente le estoy defendiendo la segunda vía atomista y el escéptico me espeta. No, es que la causalidad es una categoría subjetiva de la mente, no es algo de la realidad. Y luego ese día más tarde va el escéptico, sirve un plato de diferentes ingredientes ahí en la refrigeradora y luego lo mete en el microondas y machuca unos botoncitos muy específicos para que la comida se caliente, ¿no? O sea, parece que ahí sí cree en la causalidad, sí cree que hay una conexión objetiva entre meter el plato en el microondas, machucar ciertos botoncitos con cierto número, darle inicio, pero si se trata de la segunda vía atomista, no, ahí no vale, ¿no? Ahí no vale la causalidad. Bueno, vamos a un noveno punto, el problema del mal. El problema del mal es un problema de cómo conciliar la existencia de un Dios bueno, ¿no? Omnipotente y omnisciente, con la existencia de mal moral y también experiencia de sufrimiento en el mundo. Es un problema que no es meramente, pues, que discutan las personas a nivel de religión o de experiencia existencial o emocional. Es un problema que se ha planteado en la historia de la filosofía. La famosa teodicea de Leibniz, por ejemplo, va en torno a ello. Pues bien, sobre esto dices en la página 168 las siguientes palabras que pues yo las encuentro inspiradoras, o sea, encuentro hasta elementos de alimento espiritual en el libro. Cito, el mal es malo. Ya empezar diciendo eso es algo muy intrépido, ¿ah? O sea, sería como uno dice, ah, sí, el mal es malo, es obvio, no, no, no. O sea, que un filósofo se atreva a decir esto en época de relativismo. Sigo citando, el mal es malo, punto. Pero un mundo en que el mal es posible es también uno en el que pueden darse bienes de orden superior. Uno en el que puede realizarse más valor que si se excluyera de raíz la posibilidad del mal. Piensa también en cualquier historia que te emocione profundamente. Antes he mencionado El Señor de los Anillos, que es una de mis favoritas. Dice Enric, ¿no? Y coincido con ello. Sigo citando. Lo más probable es que no sea una historia en la que todo sale bien todo el rato, menudo aburrimiento, sino una en la que con mucho sudor, con muchas lágrimas, con mucho esfuerzo, el bien termina triunfando sobre el mal. Ahí tienes otro bien que no podría existir sin un reinado al menos parcial y provisional del mal. El bien del triunfo sobre el mal. Hay algo bueno, bello y correspondiente en poder mirar al mal a la cara y decirle, tú no vencerás. El axiarquismo es la base de esta esperanza, y así lo encontramos, por ejemplo, en muchos estoicos, para quienes el logos que gobierna el mundo no pierde nunca las riendas de la historia, y es capaz de enderezar cualquier entuerto. Lo mismo dice Tomás de Aquino, que Dios, si bien no causa o produce el mal directamente, permite que se dé y lo usa como ocasión para sacar de él bienes mayores, reafirmando su dominio sobre todas las cosas. Es la intuición de que, en último término, y por difícil que parezca, el bien siempre gana. Considero que esto es inspirador porque uno, cuando busca comprometerse con el bien en un mundo donde hay tanto mal, va a pasar contradicciones, injusticia, burlas, incomprensiones, sentimiento de soledad, etcétera. Pero si tenemos la seguridad de que el bien siempre gana, y aquí en la página lo pones en negritas y con mayúscula la palabra bien, el bien siempre gana, pues eso nos da una esperanza para atravesar comprometidos con el bien este mundo donde hay tanto mal, porque el triunfo del bien sobre el mal, como bien señalas, es un bien. Y el triunfo del bien sobre el mal no puede darse si no hay algún mal. Entonces la posibilidad de ese bien requiere la permisión de cierto mal. Y hace referencia al Señor de los Anillos. Recuerdo un episodio de Las Dos Torres, ¿no? El segundo libro de la serie del Señor de los Anillos, donde pues Sam habla con Frodo y ve pues cómo todo se ve tan difícil, en la guerra, la sangre, la muerte, el hambre, cómo el mal se comienza a apoderar de todo. Y entonces le recuerda a Frodo que así son las historias que son dignas de contarse, que no todas las cosas salían bien, sino que había un momento en que todo parecía que iba a salir mal, pero en el que al final de cuentas, los héroes de la historia encontraban algo a lo que aferrarse y podían salir adelante con eso. Y Frodo le pregunta, ¿y nosotros a qué nos aferramos? Al bien, señor Frodo, a la idea de que todavía hay algo bueno en el mundo, ¿no?
Vi un reflejo de eso en esta página. ¿Qué nos puedes ampliar? Sí, este también es uno de mis capítulos favoritos porque, y que tenía muchas ganas de escribir y que de alguna manera lo que estoy, digamos, me estoy poniendo del lado de una tesis que si pudiéramos traer a todos los filósofos vivos y muertos y ponerlos en bandos, pues entonces el mío ganaría, ¿no? Porque en toda la historia parece que es una tesis súper omnipresente, pero que de alguna manera en los últimos siglos ha perdido mucho fuelle, aunque curiosamente se está empezando a poner de moda otra vez, que es la idea esta del axiarquismo, que es la tesis de que la realidad tiene un sesgo hacia el valor, tiene un sesgo hacia lo bueno, hacia lo interesante, ¿no? De que el bien reina sobre todas las cosas de alguna manera, ¿no? Es esta idea que encontramos ya en Platón, de que la idea de bien es la que da el ser y la inteligibilidad a todas las cosas, ¿no? Lo que encontramos en el logos de los estoicos, en el Dios providente de los medievales, de los cristianos, etcétera, ¿no? Y me gustó mucho defender esta tesis y claro, el gran problema al que se enfrenta esta tesis es el problema del mal, ¿no? Es el problema del mal. Pero yo creo que al final, aunque obviamente es un problema, es una dificultad y es algo con lo que uno se tiene que pelear, no es realmente una refutación ni que se aproxime para nada a una refutación definitiva de esta tesis, porque uno puede ver, y es lo que intento defender, que la posibilidad del mal permite bienes superiores y que por tanto un mundo en el que haya un reinado provisional del mal es un mundo en el que puede haber más bienes que uno en el que sencillamente de entrada no hubiera podido haber ningún mal, ¿no? En ese sentido, incluso podríamos llegar a decir que es un mundo mejor, porque si uno lo ve en su totalidad, pues va a ser un mundo, o sea, imaginemos que el mal tiene un reinado temporalmente acotado, y que a partir de ese punto ya no reina el mal, sino que solamente reina el bien, pues ese va a ser un mundo en el que habrá los bienes del reinado total del bien y también aquellos bienes que solo sean posibles en el reinado parcial del mal. Entonces va a tener más bienes, ¿no? Y también tiene ese bien del triunfo sobre el mal, ¿no? Y es verdad, yo menciono El Señor de los Anillos porque ahora de hecho lo estoy leyendo con una de mis hijas y realmente es una historia que me emociona profundamente y muchas veces tengo como que parar de leer porque estoy a punto de llorar de cómo me golpea realmente la belleza de la historia y de hacia dónde van las cosas y de cómo hay una especie de providencia que está ordenando todos los acontecimientos para que al final todo salga bien, ¿no? Y me acuerdo de escucharle, creo que al obispo Robert Barron, ¿no? Que él ponía el ejemplo de que si alguien alguna vez se encontrara una página al azar del Señor de los Anillos y leyera, pues, uno de los momentos que tú decías en los que todo parece estar más perdido, ¿no? Pues como que sacaría la conclusión de que esta historia la tiene que haber escrito un sádico perturbado y no sé, súper súper malvado y tal, ¿no? Pero en realidad, si uno lo ve en su contexto completo, lo que ve es una de las mayores historias jamás contadas, ¿no? Entonces, y eso es, en cierto sentido, porque se permite en esa historia que haya un mal que los héroes tienen que, de alguna manera, que tomar posición frente a ese mal y arriesgarse en la confianza de que todo al final está gobernado por un principio superior, pero arriesgarse para cumplir el papel que les toca en ese triunfo final sobre el mal, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que sobre todo lo que tú decías, ¿no? Yo creo que es una posición filosófica que ofrece una postura mucho más optimista, sin perder ese realismo de que el mal es una cosa real, mala, que duele y que es muy dramática, pero que te da ese optimismo y esa como esperanza anclada filosóficamente en que, bueno, pues al final el mal no va a vencer. Filosofía que cura. Exacto. Así como había ese eslogan, ¿no? Que salió información que cura hace un tiempo. Filosofía que cura, porque la verdad que es curativo esto. Uno recibe muchas heridas de la sola experiencia de ver este reinado provisional del mal. Por ejemplo, en redes sociales a las que constantemente estamos expuestos hoy en día de forma vertiginosa, nos llega información del reinado provisional del mal a muchos niveles, en muchas instancias, pero esta convicción de que al final el bien gana, el bien con mayúsculas, nos da esperanza, ¿no? Y no es una convicción vacía. Bien, vamos al último punto, el 10º, para cerrar con broche de oro la cuestión de la ética y la libertad, ¿no? Entonces, acá veo que aparece en negritas y como una frase resaltada aparte, todo en mayúsculas, deber implica poder, página 196. Cito.
Considera también la idea de que hay acciones que estamos moralmente obligados a realizar o a evitar. Piensa en el último asesinato del que hayas oído hablar en las noticias. Todos reconocemos inmediatamente que la persona que lo ha cometido no debería haberlo hecho. Pero ¿qué contenido le daría a este deber si no hubiera libertad? Parece que ninguno. ¿Verdad que no tiene sentido decir que tengo la obligación moral de no sentir dolor si me golpean o de no hacer la digestión? Sentir dolor cuando me golpean o hacer la digestión no son cosas que estén bajo mi control. Me suceden y punto. Del mismo modo, si el asesinar del asesino no está de ningún modo bajo su control, tampoco tendría sentido pensar que ha hecho algo que no debería haber hecho. Por ello, deber implica poder. Si debo hacer algo, es que puedo hacerlo, aunque termine haciendo lo contrario. Y eso es lo que nos impacta también cuando nos arrepentimos de haber hecho algo. Nos damos cuenta de que no tendríamos que haberlo hecho. Pero ¿acaso tendría sentido arrepentirse de algo si realmente no teníamos más opción que hacerlo? Fin de cita. Me parece un punto importante, ¿no? Porque hay filosofías deterministas que plantean que se puede exigir el deber sin que el ser humano tenga el poder. Y no, eso no tiene sentido. O sea, no se puede afirmar eso a nivel de la razón, es simplemente irracional decir que el deber no implica el poder. O sea, si se nos hace una exigencia moral es porque hay una capacidad implicada en poder realizar esa exigencia moral. Luego que en la práctica no la realizamos es otro asunto, pero de que haya un poder de poder hacerlo, ese poder tiene que estar presente como condición misma de la ética. En otras palabras, la posibilidad real de que el ser humano pueda hacer el bien es una condición de posibilidad necesaria para estructurar la ética. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Totalmente. O sea, es que al final, a mi juicio, la ética no tiene ningún sentido si no hay libertad real, ¿sí? En un sentido en el que además uno tenga opciones abiertas, ¿no? Porque uno podría intentar, o sea, se ha intentado de alguna manera compatibilizar la libertad con el determinismo. Yo lo he estudiado, creo que no tiene ningún sentido, como tú decías, o sea, me parece interesante como ejercicio intelectual, pero yo creo que no tiene realmente ningún futuro, que uno termina redefiniendo lo que es la libertad y alejándola de lo que la mayoría de los mortales entendemos por esa palabra, ¿no? Entonces, sí, en ese capítulo lo que intento es señalar diferentes cosas de nuestra experiencia, y una es la experiencia de la obligación moral, que lo que hacen es apuntar a que efectivamente somos libres y que tenemos un control sobre nuestras acciones y que por tanto somos responsables de las cosas que hacemos, ¿no? Y esa al final me parece que es como la convicción fundamental de la ética. O sea, no creo que tenga mucho sentido toda la reflexión ética si no es sobre el convencimiento de que el ser humano tiene un control sobre las acciones que lleva a cabo y puede decidir si hacer esto, si hacer lo otro, si ir por este camino en la vida, si ir por otro. Si no está esa libertad de base, no sé yo qué sentido tiene la reflexión acerca de lo que hay que hacer y lo que hay que evitar. Excelente. Bien, principio no contradicción, física cuántica, cientificismo, sustancias, Hume, nómeno, fenómeno, Dios, ética, problema del mal, el poder y el deber. De todo eso hemos hablado con base en este libro. ¿Hay filosofía en tu nevera? El link para poder adquirir este libro lo van a encontrar en la descripción de este video. Ahí le voy a dejar el link o los links en cuestión para que puedan adquirirlo. La verdad es que el libro es una joya. Esto es simplemente un repaso muy rápido que hemos hecho sobre ciertas cuestiones a partir de pues algunas citas. Hay algunos puntos que me han parecido interesantes, pero que en general creo que captan buena parte del hilo conductor de la obra, pero hay muchísimo, muchísimo más. Entonces yo les recomiendo bastante adquirir este libro. Está bastante bueno, es ameno, es un buen libro también que vale para regalar en épocas navideñas. Cómprense dos, compren uno para ustedes mismos y un ejemplar téngalo de una vez guardado para regalar. No sé si quieres despedirte con algunas palabras, Enrique. No, que muchas gracias, Dante, de verdad. Estoy súper agradecido por haber tenido la oportunidad de comentar el libro contigo y de que lo recomiendes. Te lo agradezco muchísimo. Y nada, que de verdad, si alguien
se lo compra, lo lee y tal, y me quiere escribir o dejar un comentario en alguna parte de qué le ha parecido, dejar una reseña en Amazon o lo que sea, yo encantadísimo y lo agradezco un montón y espero que la gente lo disfrute y que aprenda algo de filosofía al tiempo, que también se lo pasa bien, que esa era un poquito la intención. Excelente, Enric. Muchísimas gracias por esta conversación. Hemos hablado sobre filosofía y también hemos filosofado ahí en medio que han salido las cuestiones, ¿no? Se nos ocurren ideas y conexiones y todo eso y eso es muy valioso. O sea, ¿qué sería el ser humano sin filosofía? Simplemente seríamos animales un poco más sofisticados y ya, ¿no? Entonces, así como Nietzsche decía, ¿no? Que la vida sin música sería un error, pues la vida sin filosofía ciertamente también sería un error. Entonces, amigos míos, no cometan ese error. Vamos a introducirnos a la filosofía, profundizar en la filosofía, porque la filosofía es inevitable, es inevitable. No crean que porque no han leído manuales de filosofía o no tienen formación filosófica están exentos de la filosofía. Si no tienen un conjunto de presupuestos filosóficos, que muchas veces no se han dado cuenta y gran parte de ellos pueden ser errados, así como una persona que coma al azar todo lo que le ofrezcan en la calle, que esté bien nutrido, sería poco razonable pensarlo, ¿no? Entonces es mejor ser consciente y elegir qué es lo que uno va a comer informándose. Del mismo modo, hay que formarnos en filosofía para tener un pensamiento más ordenado. Y bueno, eso ha sido todo por este programa especial. Seguimos en contacto. Ahí cuando quieran me pueden escribir en mi página de Facebook, Instagram, a mensajes. Asimismo pueden contactar a Enric en su canal Adictos a la Filosofía y también Filoadicto Clips. Además, por supuesto, de adquirir y recomendar su libro. Un abrazo a todos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.